Continuamos con el video 8. Tomo 1, primera parte, capítulo 6. Del quinto artículo del credo. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. 1. De lo mucho que importa entender este artículo y su sentido. Muy importante es para los fieles conocer la gloria de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, de que acabamos de hablar, pero más les conviene entender los gloriosos triunfos que logró venciendo al demonio y saqueando las sillas del infierno, de los cuales habremos de decir ahora, y juntamente de la resurrección. Porque aunque este lugar pueda muy bien tratarse separadamente, sin embargo, siguiendo la autoridad de los santos padres, nos pareció convenía juntarlo con la bajada del Señor a los infiernos. Propónese, pues, creer en la primera parte de este artículo que muerto ya Cristo, descendió su alma a los infiernos y se mantuvo allí todo el tiempo que el santo cuerpo estuvo en el sepulcro. Mas por estas palabras confesamos también que la misma persona de Cristo estuvo ese tiempo en los infiernos y que yació en el sepulcro. Y no debe causar admiración el que digamos esto, porque como ya enseñamos muchas veces, aunque el alma se apartó del cuerpo, nunca se separó la divinidad ni del alma ni del cuerpo. 2. ¿Qué debe entenderse aquí por el nombre de infiernos? Mas, como puede el párroco dar mucha luz a la explicación de este artículo, enseñando primero qué es lo que se entiende en este lugar por el nombre de infiernos, conviene advertir que no se toman aquí los infiernos por lo mismo que el sepulcro, como pensaron algunos, no menos impía que neciamente. Porque en el artículo inmediato nos enseñaron los apóstoles que Cristo Señor nuestro fue sepultado, y cuando estaban proponiendo la fe, no había causa alguna para repetir una misma cosa, y con modo de hablar en realidad más oscuro. Y así el nombre de infierno significa unos senos ocultos, donde estaban detenidas las almas que no han conseguido todavía la bienaventuranza celestial. En este sentido tomaron muchas veces esta voz las escrituras sagradas, porque en el apóstol leemos: al nombre de Jesús se arrodille toda criatura en el cielo, en la tierra y en el infierno. Filipenses 2. Y en los Hechos de los Apóstoles afirma San Pedro que Cristo, Señor nuestro, fue resucitado, desatados los dolores del infierno. Hechos 2. 3. De varios infiernos que hay. Mas estos lugares no son todos de una calidad, porque uno es un calabozo horrible y muy oscuro, donde con fuego perpetuo y que nunca se apagará, son atormentadas las almas de los condenados, junto con los demonios, el cual lugar se llama también valle de tristeza, abismo y propiamente infierno. Hay además de este el fuego del purgatorio, con el cual son atormentadas las ánimas de los justos por tiempo determinado, y en él se purifican para que se les pueda franquear la entrada en la patria celestial, donde no entra cosa manchada. Apocalipsis 21. Y con tanta mayor frecuencia ha de tratar el párroco de la verdad de esta doctrina,
la cual está confirmada con los testimonios de las Escrituras y la tradición apostólica, según lo declaran los santos concilios. Cuánto habemos caído en tiempo que los hombres no sufren la doctrina sana. Por último, el tercero de estos senos es donde se depositaban las almas de los justos antes de la venida de Cristo Señor nuestro. Y allí, sin algún dolor sensible, se mantenían con la esperanza dichosa de la redención, gozando de aquella morada pacífica. Pues estas almas benditas que esperaban al Salvador en el seno de Abraham, fueron las que libró Cristo cuando bajó a los infiernos. Cuarto, el alma de Cristo bajó a los infiernos, no solo por su virtud, sino también por su presencia real. Y no se ha de pensar que en tal manera bajó el Señor a los infiernos, que solo llegase allá su poder y virtud, mas no su alma, porque absolutamente se ha de creer que la misma alma en realidad y presencia descendió a los infiernos, como lo prueba aquel firmísimo testimonio de David: no dejarás mi alma en el infierno. Salmo 15. 5. El haber Cristo bajado a los infiernos nada disminuye su dignidad. Pero aunque Cristo descendió a los infiernos, nada se menoscabó de su poderío, ni fue mancillado con mancha alguna el resplandor de su santidad. Antes bien, esta acción probó clarísimamente que eran muy verdaderas todas las cosas que se habían celebrado de su santidad, y que era hijo de Dios, como antes lo había declarado con tantos prodigios. Y fácilmente entenderemos esto si cotejamos entre sí las causas por que Cristo y los demás hombres descendieron a tales lugares. Porque todos los otros habían bajado cautivos, mas el Señor bajó como libre entre los muertos. Salmo 87. Y como vencedor para ahuyentar los demonios que tenían aquellas almas encerradas y presas por la culpa. Demás de esto, entre los otros hombres que bajaron, unos eran atormentados con penas gravísimas, y otros, aunque no padeciesen pena alguna de sentido, sin embargo penaban por estar privados de la vista de Dios y suspensos con la esperanza de la gloria divina que aguardaban. Pero Cristo Señor nuestro descendió, no para padecer cosa ninguna, sino para libertar las almas santas y justas de la miserable molestia de aquella cárcel y comunicarles el fruto de su pasión. Y así, por haber Cristo bajado a los infiernos, de ningún modo se disminuyó su suma santidad y poderío. 6. ¿Por qué causas bajó Cristo a los infiernos? Explicadas estas cosas, se ha de enseñar que Cristo bajó a los infiernos para quitar los despojos de los demonios, y libertando de aquella prisión a aquellos santos padres y demás almas justas, llevarlas consigo al cielo, como lo ejecutó maravillosamente y con suma gloria. Porque al instante dio a aquellos cautivos la clarísima luz de su divino rostro, llenó sus almas de inmensa alegría y gozo, y les concedió también la bienaventuranza tan deseada, la cual consiste en ver a Dios en sí mismo. Con esto se cumplió lo que había prometido al ladrón por aquellas palabras: hoy serás conmigo en el paraíso. Lucas 23. Mucho antes había profetizado Oseas esta libertad de los justos diciendo: oh muerte, yo seré tu muerte, seré tu mordedura, oh infierno. Oseas 13.
Esto mismo significó también el profeta Zacarías cuando dijo: tú también en la sangre de tu testamento sacaste tus prisioneros del lago donde no había agua. Zacarías 9. Y esto finalmente expresó el apóstol por aquellas palabras: despojando los principados y las potestades, los sacó a la vergüenza, llevándolos en público en señal de triunfo por medio de su cruz. Colosenses 2. Mas, por entender mejor la virtud de este misterio, debemos recordar muchas veces que por el beneficio de esta pasión consiguieron la salud eterna, no solamente los justos que nacieron después de la venida del Señor, sino también todos los que le antecedieron desde Adán, y cuantos subiere hasta el fin del mundo. Y por tanto, antes que el Señor muriese y resucitase, jamás se abrieron a ninguno las puertas del cielo, sino que las almas de los justos, cuando morían, eran llevadas al seno de Abraham. O como ahora sucede también con las que tienen que purgar o que satisfacer alguna cosa, se purificaban con el fuego del purgatorio. Hay sobre esto otra causa para haber bajado Cristo nuestro Señor a los infiernos, que fue para mostrar allí también su poder y virtud, como lo había hecho en el cielo y tierra, y en suma, para que a su nombre se doblase toda rodilla de cielos y tierra e infiernos. Filipenses 2. Y en esta consideración, ¿quién no se admira y se pasma de la suma benignidad de Dios para con los hombres? Pues no solamente quiso padecer por nosotros una muerte acervísima, sino también penetrar hasta los senos más profundos de la tierra, para sacar de allí sus muy queridas almas y subirlas consigo a su gloria. 7. Inteligencia de la segunda parte de este artículo. Síguese ahora la segunda parte del artículo, en cuya explicación lo mucho que debe trabajar el párroco lo declara el apóstol por aquellas palabras: acuérdate que nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. 2 Timoteo 2. Porque no tiene duda que lo mismo que manda a Timoteo, se les manda también a todos los demás curas de almas. El sentido, pues, de este artículo es este: después que Cristo, Señor nuestro, murió en la cruz el viernes a las 3 de la tarde, y en esa misma tarde fue sepultado por sus discípulos, los cuales, con el permiso del presidente Pilatos, bajaron de la cruz el cuerpo del Señor y le enterraron en un sepulcro nuevo de un huerto que había allí cerca. Al tercer día de su muerte, que fue domingo, muy de madrugada, su alma santísima se tornó a juntar con el cuerpo, y de este modo, el que había estado muerto por 3 días, volvió a la vida que dejó muriendo y resucitó. 8. Cristo resucitó por su propia virtud. Mas, por el nombre de resurrección, no solo se ha de entender que Cristo fue resucitado de entre los muertos, lo que acaeció a otros muchos, sino que resucitó por su propia virtud y poder, lo cual fue privativo y singular en Cristo, porque ni lo permite la naturaleza, ni a hombre ninguno fue jamás concedido poder, por su virtud, restituirse a sí mismo de la muerte a la vida. Esto está reservado únicamente al sumo poder de Dios, como lo entendemos por aquellas palabras del apóstol: aunque fue crucificado por la flaqueza humana, vive empero por la virtud de Dios. 2 Corintios 13. Y como ésta nunca se apartó del cuerpo en el sepulcro, ni del alma que bajó a los infiernos, había virtud así en el cuerpo para tornarse a juntar con el alma,
como en el alma, para volverse al cuerpo. Y así pudo muy bien revivir por su propia virtud y resucitar de entre los muertos. Esto profetizó David, lleno de Espíritu de Dios, por estas palabras. Su diestra le salvó y su santo brazo. Salmo 97. Y el mismo Señor lo confirmó también con el testimonio de su divina boca, diciendo: yo dejo mi vida para volver a tomarla, y poder tengo para dejarla, y poder también para volverla a tomar. Juan 10. Y a los judíos dijo también para confirmar la verdad de su doctrina: deshaced este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2. Pues, aunque ellos lo entendiesen de aquel templo tan suntuoso fabricado de piedra, el Señor lo decía por el templo de su cuerpo, como allí mismo lo declara el Evangelio. Y aunque leemos tal cual ves en las Sagradas Letras que Cristo Señor nuestro fue resucitado por el Padre, esto se ha de entender de Él en cuanto hombre, así como los textos en que se significa que resucitó por su propia virtud, se han de entender de Cristo en cuanto Dios. 9. ¿Cómo se entiende el llamarse Cristo el primero de los que resucitaron? También fue singular en Cristo Señor nuestro haber sido el primero a quien fue concedido el beneficio divino de la resurrección, porque en las Escrituras se llama el primogénito de los muertos, Apocalipsis 1, o el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1. Y como dice el apóstol, Cristo resucitó de entre los muertos, primicias de los que mueren, porque si por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la resurrección de los muertos. Y así como todos mueren en Adán, así todos serán vivificados en Cristo, mas cada uno en su orden. Las primicias, Cristo, después aquellos que son de Cristo. 1 Corintios 15. Estas palabras deben entenderse de la perfecta resurrección con la que somos llamados a la vida inmortal, excluida absolutamente toda necesidad de morir. Y en esta línea tiene Cristo Señor nuestro el primer lugar. Porque si hablamos de la resurrección, según que es volver a aquella vida que todavía queda sujeta a la muerte, así antes de Cristo fueron resucitados otros muchos, mas todos revivieron con la condición de que habían de morir otra vez. Pero Cristo Señor nuestro de tal manera resucitó, sojuzgada y oprimida la muerte, que no pudiese volver a morir. Y esto se confirma con aquel testimonio clarísimo. Cristo resucitando de los muertos ya no muere, ni la muerte se ensoñará más de él. Romanos 6. 10. ¿Cómo y por qué dilató el Señor su resurrección hasta el 3er día? Pero acerca de aquello que se añade en el artículo, al 3er día, ha de decir el párroco a los fieles que no piensen que estuvo el Señor en el sepulcro todos aquellos 3 días, porque por haber estado en él un día natural entero, parte del antecedente y parte del siguiente, se dice con toda verdad que yació en el sepulcro por 3 días, y que al tercero resucitó de entre los muertos. Para hacer manifiesto que era verdadero Dios, no quiso dilatar la resurrección hasta el fin del mundo. Y asimismo,
para que creyésemos que era verdadero hombre y que había muerto verdaderamente, no resucitó al instante después que murió, sino al tercero día, porque ese espacio de tiempo parecía bastante para probar la verdadera muerte. 11. ¿Por qué el concilio de Constantinopla añadió, según las Escrituras? Los padres del primer concilio de Constantinopla añadieron a este pasaje, según las Escrituras, que tomándolo del apóstol lo trasladaron al símbolo de la fe, por ser en gran manera necesario el misterio de la resurrección, como lo enseña el mismo apóstol cuando dice: si Cristo no resucitó, luego es vana nuestra predicación, y también es vana nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe, pues os estáis todavía en vuestros pecados. 1 Corintios 15. Por esto, maravillado, San Agustín de la fe de este artículo, escribió de este modo: no es cosa grande creer que Cristo murió, pues esto lo creen paganos, judíos y todos los malvados. Todos creen esto, que murió. Pero la fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Esto tenemos por grande, creer que resucitó. Salmo 120. Esta fue la causa por que el Señor habló frecuentísimamente de su resurrección y casi nunca trató de la pasión con sus discípulos, sin hablar también de la resurrección. Y así, habiéndoles dicho: el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles y será escarnecido, azotado y escupido, y después que le hubiesen azotado, le quitarán la vida. Y al fin añadió: y al tercero día resucitará. Lucas 18. Y cuando le pidieron los judíos que comprobase su doctrina con alguna señal o milagro, respondió que no se les daría otra señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así afirmó que estaría el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Lucas 11, Mateo 12. Mas, para entender mejor el alma y el sentido de este artículo, hemos de examinar y conocer 3 cosas. Una, ¿por qué fue necesario que Cristo resucitase? Otra, ¿cuál fue el fin y el blanco de la resurrección? Y la tercera, ¿qué utilidades y provechos nos dimanaron de ella? 12. ¿Por qué fue necesario que Cristo resucitase? Por lo que toca a lo primero, fue necesario que Cristo resucitase para que se manifestara la justicia de Dios, por lo cual era muy debido que fuese ensalzado el que por obedecerle había sido abatido y ultrajado con tanta ignominia. Esta razón alegó el apóstol cuando dijo: se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le ensalzó. Filipenses 2. Demás de esto, para que se confirmase nuestra fe, sin la cual no puede ser justo el hombre, porque la mayor prueba de ser Jesucristo Hijo de Dios es haber resucitado por su propia virtud. Asimismo, para que se alentase y mantuviese nuestra esperanza. Porque, habiendo resucitado Cristo, tenemos esperanza cierta de que también resucitaremos nosotros, pues es necesario que sigan los miembros la condición de su cabeza. Y así parece que concluye su discurso el apóstol cuando escribe a los corintios y tesalonicenses:
1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 2. Y el príncipe de los apóstoles San Pedro dijo: Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos reengendró por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a esperanza viva y perpetua herencia de los cielos, en los cielos. 1 de Pedro 1. Últimamente se ha de enseñar que fue necesaria la resurrección para que se concluyera perfectamente el misterio de nuestra salud y redención. Porque Cristo nos libró con su muerte de los pecados, pero resucitando nos restituyó los bienes principales que por el pecado habíamos perdido. Por esto dijo el apóstol: Cristo murió por nuestros delitos y resucitó por nuestra justificación. Romanos 4. Y por tanto, para que nada faltase a la salud del linaje humano, así como convino que muriese, así también convino que resucitase. 13. Utilidades de la resurrección de Cristo. Ya por las causas hasta aquí quedan dichas, podemos conocer cuántas utilidades acarreó a los fieles la resurrección de Cristo, Señor nuestro. Porque primeramente, en la resurrección, le reconocemos como a Dios inmortal, lleno de gloria y vencedor de la muerte y del infierno. Y esto debe creerse y confesarse de Jesucristo, sin duda alguna. Y más de esto, la resurrección de Cristo nos produjo la resurrección de nuestros cuerpos, ya porque fue causa suficiente de este misterio, y ya porque todos debemos resucitar ejemplo del Señor. Porque en orden a la resurrección del cuerpo, dice el apóstol: por un hombre entró la muerte, y por otro la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15. Porque para todas las cosas que Dios obró en el misterio de nuestra salud, se valió de la humanidad de Cristo como de instrumento eficiente. Y por tanto, fue su resurrección cierto instrumento para obrar la nuestra. Y ejemplar se puede decir por haber sido la resurrección de Cristo perfectísima sobre todas. Por donde así como el cuerpo de Cristo, Señor nuestro, se innove, resucitando para gloria inmortal, así también nuestros cuerpos, que antes habían sido flacos y mortales, serían restituidos a la vida, dotados de gloria e inmortalidad. Porque, como enseña el apóstol, esperamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, quien reformará el cuerpo de nuestra humildad, haciéndole semejante al cuerpo de su claridad. Filipenses 8, Romanos 6. Esto también se puede aplicar al alma muerta por el pecado. ¿Y en qué manera se le ha de proponer por ejemplar la resurrección de Cristo? Lo mostró el mismo apóstol por estas palabras: así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así andamos nosotros en novedad de vida, porque si junto con Él somos plantados a la semejanza de su muerte, también lo seremos a la de su resurrección. Filipenses 8 y Romanos 6. Y poco después dice: sabemos que resucitando Cristo de entre los muertos ya no muere, ni la muerte se enseñorará más de él, porque el haber muerto por el pecado murió de una vez, mas ya que vive, vive para Dios. Pues así vosotros juzgaos ya muertos por el pecado, mas vivos para Dios en Jesucristo. 14. Dos ejemplos que debemos tomar de la resurrección. Dos ejemplos debemos sacar de la resurrección de Cristo. Uno es
que después que hubiéramos lavado las manchas de la culpa, entablamos un nuevo género de vida, en la cual resplandezcan la entereza de costumbres, la inocencia, santidad, modestia, justicia, largueza y humildad. El otro es que de tal modo nos mantengamos en este arreglo de vida que con la ayuda de Dios nunca nos desviemos del camino de la virtud que una vez emprendimos. Pero no solamente significan las palabras del apóstol que la resurrección de Cristo se nos propone por ejemplar de la nuestra, sino que también declaran que nos concede virtud para resucitar y que nos da fuerzas y espíritu para que perseveremos en la santidad y justicia y guardemos los mandamientos de Dios. Porque así como de su muerte no solo tomamos ejemplo para morir a los pecados, sino también virtud con la cual muramos a ellos, así su resurrección nos comunica fuerzas para conseguir la gracia y para que sirviendo en adelante a Dios piadosa y santamente, andemos en la novedad de vida, para la cual hemos resucitado. Porque esto principalmente hizo el Señor por su resurrección, que los que antes estábamos juntos con Él, muertos a los pecados y a este mundo, resucitaremos también con Él a nuevo concierto y observancia de vida. 15. ¿Por qué señales se conocerá si hemos o no resucitado con Cristo? Y qué señales particularmente hayan de observarse sobre esta resurrección, nos la previene el apóstol, porque diciendo, si ya resucitasteis con Cristo, buscad las cosas que están en lo alto, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3. Llanamente demuestra que los que desean tener la vida, las honras, el descanso y riquezas allí señaladamente, donde Cristo está, estos de cierto han resucitado con Cristo. Y cuando añade, saboreaos en las cosas de lo alto y no en las de la tierra, puso también esta como señal segunda, para conocer si verdaderamente hemos resucitado con Cristo. Porque así como el gusto es indicante de la afección y disposición del cuerpo, así si sabe bien a uno todas las cosas que son verdaderas, limpias, virtuosas y santas. Y así sí sabe bien a uno todas las cosas que son verdaderas, limpias, virtuosas y santas. Filipenses 4. Y con el paladar del alma percibe la suavidad de las cosas del cielo. Esto puede ser una prueba muy grande de que el que se halla en tal disposición ha resucitado juntamente con Cristo a vida nueva y espiritual. Fin del video 8 del tomo 1 de esta primera parte del capítulo 6, del quinto artículo del credo, en el Catecismo Romano de Trento. Ahora nos encontraremos en el video 9, en el tomo 1 de la parte primera, en el capítulo 7, que tratará del sexto artículo del credo que dice: subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso.